y les sirve para repasar. Se toma su tiempo el Google Meet. Está presentando, ¿no? Sí. Ahí está, bien. Bueno, el tema de hoy, jóvenes, es un nuevo método para hacer medición de resistencias. Se llama el método indirecto o relativo. Este método tiene en general más precisión que el método que hemos visto anteriormente, el de combinar un amperímetro y un voltímetro, que se llama método directo, porque este método se basa en la comparación de nuestra resistencia desconocida con una resistencia patrón, o sea, una resistencia cuyo valor se conoce con mucha exactitud. Bueno. Vamos a dar una breve perspectiva histórica. Me gusta darles perspectivas históricas porque en general los ingenieros, como van a ser ustedes, suelen aprovechar ideas que quedan abandonadas, conceptos que quedan sin desarrollarse y en algún momento se vuelven de utilidad. Es lo que pasó con el puente, este circuito que vamos a ver, que se llama circuito puente. Un físico y astrónomo matemático, Samuel Christie, jugando con la electricidad, que era novedad en aquella época, descubrió que un circuito como el que están viendo en la figura permite hacer mediciones muy precisas de resistencias eléctricas. Lo presentó a la comunidad científica inglesa y quedó como una curiosidad. Quedó como, qué lindo, qué bueno, sí, qué bonito, qué simétrico, y nada. Hasta que vino otro científico inglés con un poquito más de visión, Charles Wheatstone, y él dijo, bueno, pero escúchenme, acá tenemos un método para medir resistencia con mucha precisión, usémoslo. Y desarrolló la técnica para medir resistencias desconocidas sobre la base de resistencias ya conocidas, y por eso actualmente lo conocemos como el puente de Wheatstone, aunque en realidad quien lo desarrolló fue Christie. Pero Christie no lo impulsó como método de medición de resistencia. Bueno, entonces, esto que están viendo ahí, ese circuito que están viendo ahí, se llama el puente de Wheatstone. Aquí está un poco en grande, y lo que vamos a ver es cómo funciona un circuito como este para medir resistencias. Bueno, la idea es que estas resistencias no sean fijas, sino que sean de valor ajustable. Incluso la fuente de tensión puede ser de valor ajustable. El concepto del puente, que podríamos llamarle, aunque sea por hoy, de Christie Wheatstone, en atención a su inventor y a su desarrollador, el concepto, decía, es lograr que entre los puntos A y B haya una diferencia de potencial cero. Es decir, lograr que las 4 resistencias que forman el diamante tengan una relación de valores entre sí tal que entre los puntos A y B la diferencia potencial es cero. Entonces, ¿cuánto va a valer la corriente por la rama central, que es justamente lo que se llama el puente? ¿Cuánto va a valer la corriente por el puente cuando entre A y B la diferencia potencial es cero, jóvenes? ¿Cero? Sin duda, sin signo de pregunta al final. Tiene que valer cero, jóvenes, ¿sí? ¿Cuánto vale el flujo de agua en una manguera entre cuyos extremos la diferencia de presión vale cero? Cero. Si no tengo fuerza motriz, no puedo impulsar las cargas a través del conductor, no puedo establecer una corriente eléctrica, ¿sí? Bueno. El puente de Christie Wheatstone
para detectar que se había logrado la situación esta que se llama de equilibrio, es decir, cuando entre los puntos A y el punto B la diferencia de potencial es cero, utilizaban un microamperímetro, es decir, un instrumento que detecta corrientes muy, pero muy chiquititas, porque la idea es justamente medir un cero por esta rama, ¿sí? Por eso también a este método de medición de resistencia se le llama método de cero. Aquí el instrumento no nos va a dar el valor de la magnitud que queremos medir. El instrumento nos dice que estamos en condiciones de aplicar una relación que sí nos va a permitir llegar a la magnitud a medir, ¿sí? Entonces, en este caso, este instrumento no mide la magnitud, no mide directamente la magnitud que queremos, pero nos dice cuándo estamos en situación de medir. Bueno, como estrictamente hay que medir una tensión cero entre A y B, se pone el instrumento más sensible posible para que esa condición de diferencia potencial AB igual a cero sea detectada con la mayor precisión posible. ¿Sí? ¿Se entiende la idea, jóvenes? Sí. Bien. Vamos a hacer un poquito de álgebra. Si la diferencia potencial entre A y B es cero, quiere decir que el potencial en el punto A tiene que ser igual al potencial en el punto B. ¿Sí? Bueno, y por consiguiente, si circulan corrientes por las ramas del diamante, ¿sí? Tiene que cumplirse que toda la corriente que va por la resistencia R1, que llamaremos I1, ¿sí? Tiene que ser la misma corriente que corre por la R4, que llamaremos I4. Ah, perdonen. Por una cuestión práctica, aquí los nombres de las resistencias, se le podría dar cualquier nombre, ¿sí? Pero aquí le vamos a ir dando los nombres con subíndices que van de 1 a n en sentido antihorario, ¿sí? Así, esta es R1, esta es R2, esta es R3 y esta es R4, ¿sí? Como una regla mnemotécnica para pensar que la numeración si la asignamos así, siguiendo este sentido. Por eso los nombres, ¿sí? Para que no sea tan arbitrario. Entonces decíamos, si por esta rama la diferencia potencial es cero, no va a haber circulación de corriente, toda la corriente que vaya por la resistencia R1 tiene que después ir por la R4. Así entonces la corriente I1 tiene que ser igual a la corriente I4. ¿Sí? Y lo mismo aquí abajo, toda la corriente que pase por la resistencia R2 tiene que pasar por la resistencia R3. Entonces la corriente I2 tiene que ser igual a la corriente I3. ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, si por una resistencia circula una corriente, en esa resistencia ocurre una caída de tensión igual al producto de la corriente por la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, para que en el punto A no haya diferencia potencial respecto del punto B, la caída de tensión en la rama 1 tiene que ser igual a la caída de tensión en la rama 2, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir que el producto de la corriente I1 por la resistencia R1 tiene que ser igual al producto de la corriente I2 por la resistencia R2. Y por simetría, en las otras ramas tiene que pasar lo mismo, ¿sí? Esta diferencia de potencial en la resistencia R4 tiene que ser igual a la diferencia de potencial en la resistencia R3. Entonces tenemos estas ecuaciones que valen en la condición de equilibrio del puente cuando el potencial en A es igual al potencial en B, o la diferencia de potencial entre los puntos A y B vale 0, y la corriente por el puente vale 0. Bueno, si ahora dividimos miembro a miembro estas ecuaciones, ¿sí? Y teniendo en cuenta las igualdades que habíamos encontrado entre las corrientes, dividimos miembro a miembro, e I1 con I4 se pueden cancelar porque son iguales, e I2 con I3 se pueden cancelar porque son iguales. Entonces, finalmente nos queda en el equilibrio esta relación entre los valores de las resistencias que forman el diamante,
¿sí? Y aquí está la situación en donde podemos, si conocemos tres de ellas, tres de esas resistencias son conocidas, podemos determinar el valor de una cuarta a partir de una relación. Supongamos entonces que hacemos como hizo Wheatstone. Él puso en una rama una resistencia patrón ajustable. ¿Qué es una resistencia patrón? Es una resistencia cuyo valor se conoce con una exactitud del 0,1% o menor, ¿sí? Es una resistencia que se conoce con grandísima precisión. Es una resistencia que no se la usa en circuitos eléctricos, se la reserva justamente solo para hacer estas mediciones. No se la usa para no someterla ni a desgaste, ni a estrés térmico, ni a exponerla a que se dañe. Se la tiene reservada para que preserve su valor patrón, que se conoce con gran precisión, ¿sí? Entonces, en el lugar donde estaba la resistencia R1, ponemos nuestra resistencia patrón. R2 y R3 son resistencias ajustables, que se conocen también con buena precisión. No necesitan ser patrones, pero tienen que ser resistencias conocidas y de valor ajustable con buena precisión. Y finalmente, R sub X es la resistencia cuyo valor queremos conocer. Es la resistencia incógnita, ¿sí? Entonces, si ponemos la ecuación que habíamos visto, la ecuación de equilibrio del puente, donde habíamos puesto la denominación R1, R2, R3, R4. Ahora ajustamos la nomenclatura. RP, ¿sí? RP es a RX, como R2 es a R3. Ajustada la nomenclatura. Despejamos RX y nos queda esta relación. Este fue el desarrollo, la concepción, la idea de Wheatstone para usar el puente de Christie como un circuito de medición de resistencia con gran precisión. ¿Sí? ¿Se entendió, jóvenes, cómo llegamos hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien, muy bien. Recuerden, la condición para la validez de esta ecuación y por consiguiente para la que está recuadrada, la ecuación que nos permite conocer la resistencia incógnita a partir de las otras tres, es que por el puente, por la rama AB del circuito, no circule corriente o la diferencia potencial entre A y B sea cero. ¿Sí? Bueno. Constructivamente se fabrican puentes de Wheatstone que se pueden meter dentro de una caja y hacer un equipo más o menos portátil, ¿sí? Acá tenemos tres modelos, uno muy antiguo, categoría ya joya, con una caja de madera muy bonita, ¿sí? En donde la complejidad del panel de control del instrumento tiene que ver con la complejidad implícita que tiene este método. Porque tenemos que encontrar equilibrio tenemos que ajustar valores de tres resistencias para encontrar el valor de una cuarta. Entonces es complicado, hay que probar muchas combinaciones, hay que variar mucho los valores hasta ir logrando de a poco la condición de equilibrio. Aquí ven, por ejemplo, una variante un poquito más moderna. Aquí el instrumento que mide la condición de cero tiene el cero cuando la aguja está a 45 grados. ¿Ven qué curioso? Tiene el cero, está ahí. Y tiene valores positivos de la corriente y valores negativos de la corriente. Acá hay una versión más actual todavía, donde aquí está el instrumento que mide el cero y que tiene el cero al centro. Y es un microamperímetro, ahí dice galvanómetro, no sé si llegan a leer. El galvanómetro es el nombre que se le suele dar a los microamperímetros, a instrumentos que miden corrientes muy, pero muy chiquititas. Porque cuando se descubrió la corriente eléctrica, la descubrió Luigi Galvani, la gente le puso las corrientes galvánicas
a las corrientes que son de unos pocos microamperes, de los nanoamperes, se les llaman corrientes galvánicas. Entonces, al instrumento que mide esas corrientes tan chiquititas se le suele llamar galvanómetros. Pero en rigor son amperímetros, ¿sí? Es una cuestión de apellidos. ¿Quién gana, si Galvani o Ampere? ¿Y por qué el cero al centro? Bueno, porque si el circuito no está exactamente en equilibrio, puede haber una diferencia potencial entre A y B, cuyo signo dependerá de las relaciones entre las resistencias. Entonces puede haber un ligero desequilibrio que haga que la corriente circule de B hacia A, o otro desequilibrio que haga correr la corriente de A hacia B. Es decir, el sentido de esta corriente de no equilibrio puede ser cualquiera. Entonces, el instrumento de cero central detecta corrientes en un sentido o en el otro. Pero no nos interesa medirlas, nos interesa llevarlas a cero. La idea es que la relación de resistencias vale, los valores de las resistencias que uno maneja acá con estos diales, vale cuando la corriente vale cero, cuando esta agujita está acá en el centro o cuando esta está a 45 grados. ¿Sí? Bueno, instrumento muy preciso, instrumento casi exquisito, pero muy complicado de manejar. Vino un físico, Gustav Kirchhoff, que ustedes van a oír nombrar mucho, y decidió darle al concepto de Christie y Wheatstone una mayor versatilidad, que sea más fácil de manejar, que no haya que andar combinando tantos valores de resistencia. Entonces, Kirchhoff reemplazó las dos resistencias R2 y R3, que van aquí en la parte de abajo, por un único hilo resistivo, con un contacto deslizante. Este punto B se convierte en un contacto deslizante que puede desplazarse a lo largo del hilo. Y ese punto B subdivide ese hilo resistivo en dos tramos, que llamaremos L2 y L3, que serán los equivalentes a las resistencias R2 y R3. Es mucho más fácil buscar el equilibrio deslizando este hilo y cambiando la relación entre R2 y R3. Es mucho más fácil simplemente deslizar un cursor sobre un hilo hasta que la corriente se haga cero para llegar a la situación de equilibrio, que andar haciendo combinaciones, girando perillas, cambiando rangos de resistencias, moviendo, ¿cómo se llaman? Clavijas y todo eso que exigían los puentes de Wheatstone, como los que acabamos de ver. Y entonces el método se volvió sumamente ágil. Y a partir de este desarrollo de Kirchhoff, el circuito puente se hizo mucho más fácil de utilizar y más difundido como técnica de medición de resistencia de alta precisión. No es que el puente de Wheatstone no sirva para nada. Si ustedes han visto las balancitas electrónicas que se suelen usar en las farmacias, las balancitas de cocina, las balancitas comerciales, que son electrónicas, es decir, tienen una pantalla digital, un display digital, donde se ve el valor de la lectura de la masa que se ha puesto en la balanza. Internamente tienen lo que se llama una celda de presión, que es básicamente una pieza de metal de una estructura determinada que se puede deformar y que tiene montadas 4 resistencias en configuración de puente. Es decir, los sensores electrónicos que tienen las balanzas digitales tienen internamente un circuito puente como este. Tienen internamente un circuito puente como este. Que cuando no hay peso aplicado a la balanza, está en equilibrio. Y cuando se aplica peso, la deformación del cuerpo ese metálico donde están adheridas estas resistencias, hace que se salga de equilibrio y la corriente que pasa, la corriente de desequilibrio, es proporcional al peso que deforma la pieza.
Entonces, el puente de Wheatstone forma parte de lo que se llaman los transductores de las balanzas digitales, o la parte sensible del instrumento que se llama balanza digital, ¿sí? Entonces, tiene todavía su gran aplicabilidad, así como un puente de 4 resistencias, y no como Kirchhoff, que reemplazó 2 de ellas por un hilo. Bueno, este método del puente de Kirchhoff es muy interesante porque el valor de la resistencia Rx se obtiene, les muestro aquí, les spoileo un poco el resultado, ya lo vamos a repasar cómo se llega. Fíjense cómo obtengo el valor de la resistencia incógnita. Lo obtengo como igual al valor de la resistencia patrón multiplicado por una relación de longitudes. Es decir, que con el puente de Kirchhoff yo mido resistencias midiendo longitudes. Y en realidad tengo que medir una sola longitud, porque L2 y L3 son 2 tramos de un único hilo. O sea que si mido de una longitud L conocida, es decir, si mido L3, L2 es L menos L3. Y si mido L2, L3 es L menos, bueno, la otra, ya no me acuerdo cuál dije. No importa, el tema es que con medir una sola longitud, puedo encontrar el valor de la resistencia incógnita. ¿Sí? ¿Ven qué linda idea? ¿Les Profe, pero parece? tengo una Sí, duda. dígame. ¿Cómo se daría cuenta que está en la posición de equilibrio, digamos, para que ahí A sea ver, donde tiene a que ver, hacerlo? dígame usted cómo lo haría, porque ya tiene, ya les conté todo lo que necesita saber para que usted mismo me diga cuándo sé que el puente está en equilibrio. Cuando la diferencia de potencial en B es cero. Complete la idea, siga. eh, entonces voy moviendo como la agujita sobre, Usted va moviendo el sobre cursor, el, el punto B lo desplaza sobre el hilo hasta cuándo. hasta que la diferencia de potencial sea cero. ¿Y cuándo sabe que la diferencia potencial es cero? Cuando ya no pasa corriente. Muy bien. Cuando el microamperímetro que tiene ahí en la rama puente indique cero. ¿Sí? Ah, bien. 0,000. ¿Entiende? Sí, Entonces, sí. esa sería la posición de equilibrio y ahí usted tiene la relación. Entonces, al hilo que propuso Kirchhoff, se lo monta sobre una regla milimetrada, donde el cero de la regla coincide con uno de los extremos del hilo, y entonces uno, cuando encuentra la posición de equilibrio, usa la regla milimetrada para medir la longitud L2. Y como uno sabe la longitud total del hilo, sabe cuánto vale la longitud L3. Entonces, se ajusta el puente cuidadosamente hasta alcanzar el equilibrio, se miden las longitudes L2 y L3 y se obtiene esta relación. Falta una cosita, un detallecito. La resistencia patrón. Aquí se va a ver más que nunca que el proceso de medición es en realidad un proceso sucesivo. Es decir, difícilmente se parte con la medición en sí sin tener, aunque sea una idea aproximada del valor de la magnitud que se quiere medir. ¿Sí? Entonces, en este puente vamos a ver con toda claridad que para elegir la resistencia patrón que yo tengo que poner en el circuito, ¿dónde está mi cursor? No lo veo. Ustedes sí lo ven, yo no lo veo. Ah, ya está. Acá está. La resistencia patrón que yo tengo que poner en el circuito tiene que ser próxima a la resistencia que quiero medir. Ustedes dirán, bueno, pero si ya sé la resistencia que quiero medir, ¿para qué mido? ¿Para qué armo tanto lío? ¿Sí? Con Christie, Winston, Kirchhoff. Si tengo que saber ya cuánto es R. Bueno,
hay que tener un valor aproximado. Este puente permite medir hasta las centésimas de ohmio, ¿sí? Entonces, yo quizá lo conozca el valor de Rx de una medición anterior, pero hasta 1 ohm, más o menos 1 ohm o más o menos 0,1 ohm. Pero con este puente puedo conocer hasta 0,01 ohm. Entonces, hay ganancia. Y a veces es necesario conocer valores de resistencias con mucha exactitud cuando se construyen circuitos electrónicos muy sensibles, de instrumentos muy delicados, ¿sí? Entonces, a veces se necesita medir con más exactitud que la que permite el método directo, el que hemos visto la clase pasada, que se usaba el amperímetro y el voltímetro. Bueno, entonces, hay que tener entonces una idea de Rx y se pone una resistencia patrón de un valor igual a ese dato conocido de Rx, ¿sí? Si yo tengo que medir una resistencia que la mido con el ómetro y me dice 51 ohmios, ¿sí? Yo fijaré mi resistencia patrón a 51 ohmios. Luego haré la medición y me saldrá 51, ¿cuánto es? ¿Sí? O sea, obtengo mucha más precisión que el valor ese que yo conocía en principio. El valor de la resistencia patrón entonces no se calcula. No hay que hacer cálculos para saber qué valor de resistencia patrón hay que poner. Hay que tener una medición previa de menor exactitud de la resistencia Rx, que puede ser hecha con el método directo o que puede ser hecha con el ómetro. Y entonces lo que hago es fijar la resistencia patrón a un valor igual al de este Rx. Ya vamos a ver por qué esta condición. Aquí vamos a estudiar eso. Fíjense, esta es la ecuación que me permite encontrar Rx. En el orden en que yo las numeré a las resistencias, ¿se acuerdan? Así en sentido... Uy, perdón. Eso es un spoiler. En el sentido antihorario, la relación queda así. Rx es igual a Rp sobre L3 sobre L2. Le llamamos L3 a la longitud del tramo del hilo que queda debajo de la resistencia incógnita. Y L2 es la longitud del tramo del hilo que queda debajo de la resistencia patrón. Eso es. Bueno. ¿Con qué incertidumbre se hace esta medición? Bueno, hacemos la propagación del error relativo de esta expresión y nos queda que el error relativo de nuestra medición es igual al error relativo de la resistencia patrón más el error relativo a la medición de las longitudes de cada una de las ramas. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería la situación ideal para medir con el error más bajo posible? Podríamos decir, bueno, tratemos de hacer L3 lo más grande que se pueda, por ejemplo, a la longitud de L3 tratemos que sea lo más grande que se pueda, de manera que este cociente sea despreciable y nos deshacemos de uno de los dos términos de error relativo de longitud. Pero ¿qué pasa si yo hago L3 muy grande? Me lo llevo al punto B hacia la izquierda, de manera que L3 es muy grande. ¿Qué pasa con L2? Y L2, que es otro tramo del mismo hilo, se va haciendo cada vez más chiquitito. O sea que está bien, voy reduciendo este término del error, porque voy aumentando este denominador, pero este denominador se me va haciendo cada vez más chiquitito, entonces este término me va creciendo. Entonces, parece que no es camino ese tratar de hacer más grande una de las dos ramas, más grande que la otra, porque no disminuyo el error. Entonces, ¿dónde tendré realmente la situación donde el error relativo de la medición sea el más chico posible? Y bueno, cuando L2 y L3 sean simultáneamente lo más grande que se pueda.
y cuando son simultáneamente lo más grande que se pueda las longitudes L2 y L3. ¿En qué situación son las dos tan grandes como se pueda, siendo dos tramos de un mismo hilo? Cuando estén en el medio, ¿verdad? Exactamente. La idea es que el punto B tiene que estar en el centro del hilo, entonces las ramas L2 y L3 son aproximadamente iguales, y de esa manera tengo el mínimo valor posible de este término de error simultáneamente con el mínimo valor posible de este otro término del error. Es decir, esta suma de los errores relativos de las longitudes se hace mínima, esta suma de los errores relativos de las longitudes se hace mínima cuando el punto B está en el centro del hilo. O sea que hay que tratar de llevar la relación, buscar, que se obtenga el equilibrio del puente para usar esta relación, cuando el equilibrio del puente se alcanza con el punto B en el centro del hilo. Entonces, si L2 es igual a L3, por simetría en el puente, tiene que ser RP igual a RX, ¿sí? Si esta resistencia es igual a esta, es porque esta es igual a esta. De esa manera no hay corriente por... De ahí sale la necesidad de que yo tengo que poner una resistencia patrón lo más cercana posible a RX. Y de ahí sale la condición de que no puedo ir a medir una resistencia completamente desconocida con un circuito puente. Porque de entrada no tendría ni cómo empezar, porque no sabría qué valor de resistencia patrón poner en el circuito. ¿Comprenden, estimadísimos jóvenes? Sí, profe. Bueno, si los estoy matando, por favor, deténganme, díganme, profe, no estamos entendiendo nada, o me quedé acá, o desde buenos días para adelante no agarré una. Díganme las cosas que no entienden, ¿sí? Bueno, entonces, primera condición, no se puede usar un circuito puente, y menos el puente de Kirchhoff, sin tener una idea del valor de la resistencia a medir. ¿Qué ganancia tiene? Bueno, que voy a medir ese valor con mucha más precisión que los otros métodos de medición de resistencia, ¿sí? Bien, entonces, si ya tengo yo una idea del valor de esta resistencia incógnita, ya sé qué valor de resistencia de patrón tengo que poner. Y entonces voy a buscar el equilibrio desplazándome un poquitito alrededor del centro del hilo, ¿sí? No voy a necesitar andar moviéndolo al cursor de una punta a la otra para buscar el equilibrio. Yo ya sé que si pongo la resistencia patrón suficientemente cercana a la resistencia desconocida, el equilibrio va a estar muy cerca del centro del hilo. Así que son unos pocos milímetros los que hay que moverse alrededor del centro del hilo para encontrar la condición de equilibrio y aplicar esta ecuación. Bueno, ¿cómo son constructivamente resistencias patrón que uno pueda variarle el valor? Eso es un poco complicado, ¿no? Bueno, acá hay otra joyita. Tenemos en el laboratorio algo parecido a esto, que es una caja que no es una única resistencia patrón, es un conjunto de resistencias patrón conectadas entre sí, ¿sí? A ver si alcanzan todos a ver. ¿Ven una linda cajita de madera, lustrada, muy bonita, con una tapa de material aislante negro? Bueno. Esta barra dorada que está ahí arriba es una barra conductora de bronce que da la vuelta como una U allá arriba. Y acá tengo un conector y allá tengo otro conector. Acá se gira esta perillita y se abre acá un tornillo y yo puedo poner un cable ahí y después lo aprieto con esta perillita y pongo otro cable ahí y lo aprieto con otra perillita. Entonces acá tendré la entrada a esta resistencia y acá la salida. Adentro de esta caja hay unos alambrecitos calibrados, ¿sí? Que tienen los valores de resistencia que van variando, generalmente en una de las ramas, van variando de 1 ohm en 1 ohm, ¿sí? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Y del otro
lado van de 10 en 10. Bueno. Esto que está acá grisado, esta barra que está grisada acá, representa la barra de bronce. Representa la barra de bronce. Acá se la ve, no sé si ven, la barra de bronce está cortada. Está cortada. ¿Ven que hay interrupciones? Bueno, aquí se lo ve el dibujo acá, la barra de bronce está cortada. Está cortada. Entonces, no es una barra continua. Está interrumpida. Ahora, yo puedo darle continuidad a dos tramos de la barra si entre esas dos inserto lo que se denomina una clavija, que es una pieza del mismo bronce con una manijita que me permite sacarla y volver a poner. ¿Sí? Si la clavija está puesta, hago que, por ejemplo, estas dos clavijas están puestas, entonces todo este tramo de la barra de bronce es como si fuera una sola cosa y tiene muy baja resistencia eléctrica. Entonces, el camino de menor resistencia va a ser la propia barra de bronce. Pero, ¿qué pasa si yo sacara una clavija como acá? Por ejemplo, aquí no está la clavija. Entonces, ¿qué camino tendría que encontrar una corriente que quiera pasar desde este contacto S hasta este contacto S'? Y bueno, tendría que pasar por este tramo de la barra, pero aquí, al no estar la clavija, ¿sí? Yo obligadamente tengo que pasar por este cablecito y salir por acá. ¿Entiende? Entonces, sacar una clavija de acá es intercalar el valor de resistencia correspondiente indicado ahí en el panel. ¿Sí? Si yo saco la clavija de la resistencia que dice 3 ohmios, entre el punto S y el punto S', estoy intercalando una resistencia de 3 ohmios. ¿Entienden? Si saco la de 4 simultáneamente, por ejemplo, acá se sacaron la de 3 y la de 4, entonces aquí la corriente tiene que pasar primero por la de 3, después por la de 4 y recién sale por el contacto S'. O sea que aquí estoy intercalando la suma de estos dos alambrecitos resistivos. Entonces, si yo quiero poner una resistencia de 52 ohmios, puedo sacar la clavija de 50 y sacar la clavija de 2 y dejarlas a todas las demás puestas. Entonces, una pregunta, ¿de qué material estaba hecho esos alambrecitos? están hechos de aleaciones de cobre con hay una aleación que se llama cobre constantán, que si no me equivoco es cobre con platino o alguno de esos metales semipreciosos. Tienen un coeficiente de variación con la temperatura muy pero muy chiquitito. Es decir, el valor de la resistencia se mantiene muy pero muy constante, tiene una resistividad ρ que es muy estable con la temperatura, o sea que puede tenerse algún grado de calentamiento de la resistencia por la corriente que está pasando, y sin embargo el valor de la resistencia se mantiene estable dentro de la tolerancia que me dice el patrón. Hay aleaciones de resistividad estables en temperatura. Yo creo que el platino puro tiene una estabilidad muy grande de la resistividad con la temperatura. Se usan resistencias de platino para hacer tanto resistencias muy estables en temperatura como para hacer sensores de temperatura. Pero bueno, eso es una cuestión muy específica, ¿no? Después pueden leer, a ver si se animan a googlear cuáles son los materiales de los que se hacen las resistencias patrón. No sé actualmente con la tecnología actual, no sé si hay que hacer alambrecitos calibrados. Yo creo que se utilizan circuitos integrados, pero bueno, eso ya me excede un poco a mí. La idea es que entiendan el concepto de cómo funciona una resistencia patrón de clavijas, ¿sí? ¿Comprendieron esto? ¿Comprendieron la idea? Entonces, Sí, si profe. en esta, por ejemplo, en esta barra donde solamente hay 4 valores de resistencia, yo tuviera las 4 clavijas puestas,
la resistencia entre el contacto S y el contacto S' sería prácticamente cero. ¿Ven? Porque la sección del conductor es muy grande, la resistividad de esta aleación es muy bajita, entonces sería una resistencia muy chiquitita. Pero en cuanto saco alguna de las clavijas, estoy intercalando entre S y S', estoy intercalando el valor de la resistencia cuya clavija saqué. Bueno, en el laboratorio, si se nos da el milagro de que alguna vez podamos ir ya presencialmente, quizás ya no lleguemos para las mediciones eléctricas, pero puede ser que por ahí en algún rato les muestre cómo están hechas el equivalente a estas resistencias patrón, ¿sí? Están hechas con resistencias que no son exactamente patrón, pero son de resistencia del 0,1%. Van a ver unas cajitas negras con unos conectores que se llaman conectores banana, ¿sí? Son unas clavijitas. Este es el lugar donde se inserta la clavijita banana, ¿sí? Y acá hay valores, fíjense, acá dice ohm, o sea, está la letra omega mayúscula, y acá están valores 1, 2, 3, 4, y acá 40, 10, 20, 30, 40. ¿Cuánto suma esto? 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10. O sea, aquí en total tengo 10 ohmios de punta a punta, ¿sí? Acá tengo 10 más 20, 30, más 30, 60, más 40, 100, ¿sí? O sea que si yo conectara desde este extremo a este extremo, poniendo puentecitos que conecten todo, perdón, internamente están conectadas así, ¿ven? Si yo pongo acá un puentecito, pongo un cablecito que vaya de aquí hasta aquí, conecto aquí y conecto aquí, tengo un total de 110 ohmios, ¿sí? Estoy conectando entre este punto y este punto una resistencia de 110 ohmios al 0,1%. Bueno, pero yo puedo conectar tramos parciales. Por ejemplo, pongo el cable de entrada aquí y de esta clavijita saco un cable hasta aquí. O sea, puenteo aquí, hago un puente aquí y conecto la salida. Entonces, estoy obligando al circuito a pasar por la resistencia de 1 ohmio, de aquí salto hasta acá y sumo 30 ohmios. O sea que voy a poner 31 ohmios dentro del circuito. ¿Entienden? Al poner un cablecito que pase de aquí hasta aquí, estoy intercalando la resistencia de 1 ohmio y desde aquí hasta aquí estoy intercalando 20 más 10, 30, y ahí tendré 31 ohmios, ¿sí? Si conecto desde aquí hasta aquí, tengo 10 ohmios. Si conecto de aquí hasta aquí, tengo 6, ¿sí? Si conecto de aquí hasta aquí, o sea, pongo aquí un cablecito y aquí otro, tendré 4 ohmios. Y así pueden hacer las combinaciones con cablecitos que actúen de puente, que se considera que idealmente tienen resistencia cero, y puedo combinar valores desde 1 ohmio hasta 110 ohmios, ¿sí? Esto va a ser las veces de nuestra resistencia patrón. ¿Han comprendido cómo funciona esta cajita? Sí, profe. Bueno. Aquí tienen la construcción, la materialización de lo que sería un puente de Kirchhoff real, ¿sí? En el laboratorio. Este es uno de los mesones del laboratorio, bien roñosito, pobrecito, tantos años de servicio. Sobre esta madera hay una regla, y sobre esa regla está el hilo, que acá lamentablemente no se llega a ver. Pero acá ahí se ve un poco del brillo metálico del hilo. Ahí está el hilo. Es un hilo resistivo, ¿sí? Calibrado. Bien.
Acá hay una fuente de tensión ajustable, como las que hemos visto en la clase pasada, donde hay una perillita que nos indica, que nos permite regular la tensión de salida. Aquí están los valores de tensión mínima y tensión máxima y la corriente máxima que puede dar esta fuentecita, un botón de encendido, una lucecita piloto que indica cuando está encendida, y acá una fusiblera, un dispositivo de seguridad, un fusible que intenta protegerlo al aparato en caso de que haya exceso de corriente. Bueno, aquí está el montaje de manera que se parezca lo más que se pueda a la forma original de este esquemita. Fíjense, aquí está el hilo y este sería el cursor. Este es el cursor que hace, esta es una pieza de bronce que tiene un filo, como una cuchillita, no muy filosa, pero más o menos filosa, para que el contacto sea en una región muy chiquitita del hilo, como prácticamente un punto en el hilo, ¿sí? Ese es el punto B del circuito, que subdivide al hilo en los tramos L2 y L3. De ahí pasamos por el instrumento que mide la corriente o la caída de tensión en la rama, y este sería el punto A, este sería el vértice del triángulo. Este sería el punto A. ¿Sí? Aquí está la rama donde está una resistencia patrón de clavijas, similar a la que acabamos de ver. ¿Ven? Ahí hay algunas clavijas puestas y hay otras que no están, para fijarle a la resistencia patrón un valor similar a la resistencia incógnita. Esta es la resistencia que se quiere medir. Ahí está. Entonces, ahí está la resistencia patrón, ahí está la resistencia incógnita. Está el puente con el instrumento que indica la condición de equilibrio. Y ahí está el hilo. Y fíjense dónde se conecta la tensión U a un extremo del hilo y al otro extremo del hilo, tal como acá en el circuito. La tensión regulable U se aplica a un extremo del hilo y al otro extremo del hilo. ¿Ven? Entonces, aquí el puente está armado reflejando de la manera más fiel posible al circuito que les acabamos de mostrar. Esto con fines didácticos. No es necesario que uno configure así tan calcadito el dibujito que uno ha hecho en el cuaderno, pero así se entiende bien, ¿sí? ¿Llegan a ver la traslación del dibujo acá al circuito armado? ¿Lo ven con claridad? Sí, profe. Bien, entonces esta es una materialización de un puente de Kirchhoff para medir resistencias con mucha exactitud. ¿Qué les quería comentar de esto? ¿Qué les quería comentar de esto? Bueno, nada. Esta barra grande que se ven acá es solo la guía para desplazarlo al cursor. No tiene intervención en el circuito eléctrico. Es el soporte mecánico del cursor, porque ustedes ven, del cursor surge directamente el cablecito que va al instrumento, ¿sí? Entonces, no interviene esta barra. Antiguamente se la usaba esta barra también como parte conductora, formaba parte del cursor mismo, pero se ha visto que es mejor así, directamente. Del cursor sale el cable que va al instrumento. Al instrumento que se usa para buscar el equilibrio, hay microamperímetros de cero central en el laboratorio. Son analógicos, son de aguja. Pero hemos decidido utilizar los multímetros digitales y no en la función microamperímetro porque son muy sensibles y a veces uno por ahí se puede equivocar. Uno piensa que el puente está en equilibrio, pero uno se equivocó en un orden de magnitud, en el valor de la resistencia patrón, y cuando hace contacto acá pasa una corriente enorme por la rama del multímetro, y antes de que se queme el fusible, se quema el circuito del microamperímetro. Entonces,
Lo que normalmente hacemos es ponerlo como milivoltímetro. Como milivoltímetro tenemos sensibilidad suficiente como para detectar cuándo el puente está en equilibrio y cuándo no está en equilibrio, ¿sí? Porque como milivoltímetro podemos medir diferencias de potencial muy chiquititas. Entonces, con un poquitito que se salga del equilibrio, ya tenemos alguna lectura ahí y ya es suficiente para saber que el puente se salió de equilibrio y volver a moverlo al cursor hasta que se vuelve a poner en cero. Entonces, y es mucho más robusto el instrumento como voltímetro porque tiene una resistencia interna muy grande que como microamperímetro que tiene una resistencia interna muy pequeñita. Profe, Entonces, una pregunta sí, joven. que puede parecer medio tonta, pero ¿a esa agujita hay que moverla con guantes o con algo o no hay No, problema de no, tocarla? no hay peligro de electrocución porque ustedes van a estar trabajando con tensiones muy bajas y ustedes van a estar, cuando tocan esto, ustedes están, digamos, con el calzado que tienen suficiente aislación, no van a llegar a tener ni siquiera 10 voltios de tensión en el hilo. O sea, no hay peligro de electrocución, es corriente continua de muy baja tensión, entonces se lo puede manejar a todo a mano desnuda. Le comento, joven, que es una pregunta muy relevante y muy interesante. Está muy bien formulada la pregunta porque la cuestión de seguridad tiene que ser central en el trabajo con electricidad. Aun cuando se trabaja con baja tensión, hay que saber que uno tiene protecciones, ¿sí? Bueno, en el laboratorio hay un disyuntor diferencial y hay llaves termomagnéticas. Son dos tipos de protección. Un disyuntor diferencial, ¿saben cómo funciona? Todos en la casa tienen disyuntor diferencial. Es obligatorio que en los domicilios haya. ¿Saben cómo funciona el disyuntor diferencial? Nadie La sabe, nadie ha profesora oído. Cecilia lo había explicado en una clase. ¿Quién? La profesora Cecilia Sí. Zapata lo había explicado en una clase que es que cuando una persona, ¿no es cierto?, toca, eh, toca, supongamos, los cables, hace que la corriente, al no tener nosotros tanta resistencia, quiera descargar en nosotros. Entonces es como que el disyuntor detecta eso y abre el circuito antes de que llegue a descargar la corriente en nosotros, digamos. Está bastante bien la explicación. El disyuntor diferencial es un dispositivo que está permanentemente comparando la corriente que ingresa al circuito con la corriente que sale del circuito. El disyuntor deja circular la corriente cuando la corriente que entra es igual a la que sale. En cuanto detecta una pequeña diferencia que se puede calibrar, en cuanto detecta una pequeña diferencia entre la corriente que entra al circuito y la que sale, interrumpe el circuito. Eso es lo que hace un disyuntor diferencial. Por eso se llama diferencial. Porque si detecta que son distintas la corriente de entrada con la de salida, corta. Y puede pasar lo que nos dijo el joven Kempe, que si uno toca un artefacto que tiene una aislación defectuosa, por ejemplo, uno de pasada por el lavadero toca el lavarropas y resulta que el lavarropas justo donde uno tocó está saltadito el esmalte y está directamente la chapa y nos da una descarga. Entonces, parte de la corriente que está ingresando a nuestra casa desde los cables de la calle, parte de esa corriente que estaba pasando por el lavarropas, ahora quiere pasar a través de nuestra piel, por nosotros y a tierra. Entonces el disyuntor detecta esa pequeña diferencia y en un tiempo muy cortito corta la corriente antes de que esa corriente llegue a ser dañina para nosotros. ¿Sí? Esa es la protección del disyuntor diferencial. Bueno, yo les mandé hace un par de clases un texto PDF sobre seguridad y ahí está el funcionamiento del disyuntor. Se ve que no han leído, pero bueno, por lo menos la profe Zapata les explicó.
Ahí tienen para leer, si quieren, cómo funciona el disyuntor diferencial y cómo funcionan las llaves térmicas. Las llaves térmicas protegen en el caso de que haya una corriente muy grande a través del circuito de la casa. Por ejemplo, cuando hay un cortocircuito. ¿Qué es un cortocircuito? Es una conexión directa entre dos puntos de muy gran diferencia de potencial sin resistencia o de resistencia que tiende a cero. Entonces, si hay una gran diferencia de potencial entre dos puntos y yo pongo una conexión sin resistencia, tiende a pasar una corriente muy grande por ese tramo de circuito y puede producir daño a la instalación eléctrica. Por ejemplo, si ustedes tocan con una pieza metálica los dos contactos de un enchufe, están poniendo una diferencia de 220 voltios conectada con resistencia cero. Entonces tiende a pasar una corriente muy grande, ¿sí? Entonces, a la entrada de la corriente a nuestras casas, hay un tablero en donde hay unas llaves que cuando la corriente que quiere entrar es muy grande, calientan un elemento sensor y activan también una componente magnética que hace que salte un seguro y se corte la corriente, ¿sí? Entonces, cuando quiere haber una corriente muy grande, ¡tac!, salta la llave térmica. Entonces, el disyuntor diferencial detecta descargas a tierra, o sea, corriente que se va del circuito eléctrico hacia algún otro lado que no sea la salida natural del circuito eléctrico, ¿sí? Que puede ser una persona que está tocando un artefacto eléctrico sin aislación o un artefacto eléctrico que está dañado y está mandando corriente a tierra, ¿sí? Por ejemplo, si ponen el tostador eléctrico en la mesada de la cocina y le cae agua al tostador y por el agua, y el agua tiende a ser hay un puentecito, va a haber corriente que se va a ir por el agua, ¿sí? Y entonces el disyuntor diferencial va a cortar. Y si tienen un cortocircuito, las llaves térmicas va a cortar. Esas son las protecciones. Bueno, gracias, señor Kempe, perdón por la digresión, pero venía al caso. Lo que ustedes tienen que saber, jóvenes, también es que, por ley, en todos los lugares de trabajo, si ustedes trabajan en algún lugar, ¿sí? Si trabajan, por ejemplo, ¿cómo se llama? Estos lugares, en un call center, ¿sí? Que es un trabajo donde habitualmente contratan a jóvenes como ustedes. Si trabajan en un call center, el local donde funciona el call center tiene que tener disyuntor diferencial y llaves termomagnéticas, ¿sí? O sea que si hay algún problema eléctrico dentro del call center, todas las personas que estén ahí adentro estén protegidas. También tiene que haber matafuegos, ¿sí? Matafuegos aptos para apagar circuitos eléctricos con energía. Es decir, si tuviéramos la desgracia de estar trabajando aquí y esta fuente sufre un daño y empieza a largar humo y no tenemos tiempo para apagarlo al circuito, podemos venir directamente con el matafuego apto para circuitos eléctricos con energía y mandarle un chorrazo y apagar cualquier intento de... Y ahí urgente desconectar la energía, desconectar todo. Pero tiene que haber matafuegos aptos para... donde hay computadoras, donde hay calefactores eléctricos, donde hay monitores, donde hay televisores. Tiene que haber, donde hay acondicionadores de aire, tiene que haber estos cosos matafuegos que puedan apagar fuego aunque esté pasando corriente eléctrica. ¿Entienden? Bueno, entonces si ustedes están yendo a trabajar, controlen, si no les han dado en la capacitación, si no les han indicado dónde están las salidas de emergencia, dónde están los botiquines, dónde están los matafuegos y dónde están las protecciones eléctricas del circuito, pregúntenle a su encargado y díganle, perdón, jefe, ¿dónde está el matafuego? ¿Dónde está la salida de emergencia? ¿Dónde está el botiquín?
tienen que estar al tanto de dónde están todas las medidas de seguridad, ¿sí? Eso es obligatorio para todos los empleadores. Bueno, acá lo que hice fue tratar de sacar una fotito donde se ve que el instrumento está marcando 0, ¿ven? Está 0.00. La fuente está prendida, el cursor está en una posición, está en contacto el cursor con el hilo, o sea que en este momento el puente está en equilibrio. ¿Se logra ver que ahí dice 0,00? Sí, profe, sí se ve. Bien, ahí el puente está en equilibrio, o sea, ahí está en una situación para medir cuánto mide L1, cuánto mide L2. Pues esta es una regla de madera, una regla milimetrada. Ahí se lo ve mejor al hilito. ¿Ven el brillo metálico del hilito? Por ahí se lo ve al hilo. ¿Ven? El cursor está tocando, entonces ahí saco las longitudes L1 y L2, anoto, ¿sí? Tengo apreciación de más o menos 1 milímetro, porque es la apreciación de la regla, o sea que los errores delta de L2 y delta de L3 son idealmente 1 milímetro. Eso hay que probarlo, eso hay que probarlo. Bueno, vamos a discutir ahora eso, cómo hacer que efectivamente yo pueda poner aquí en los términos del error de las longitudes el valor de la apreciación de la regla. Resulta que esta tensión U hasta ahora la hemos puesto ahí para saber que por el hilo está pasando una corriente y bueno, entonces si yo muevo acá se alcanza el equilibrio. Pero no hemos dicho nada de la tensión U. También es ajustable y eso, el valor de la tensión U define lo que se llama la sensibilidad del hilo, del circuito de puente de hilo, puente de Kirchhoff. Define la sensibilidad. Si yo pongo una tensión muy, pero muy bajita, se puede ver, perdón, se me va el cursor, acá está. Se puede ver que yo puedo desplazarme grandes longitudes sobre el hilo sin detectar corriente por el puente. Es decir, si tengo una tensión U muy, muy chiquita, puedo tener grandes desplazamientos mayores que la apreciación de la escala de la regla con que mido las longitudes. Entonces, voy a tener deltas de L que tendré que medir. O sea, yo tendré que encontrar un punto de equilibrio y ver cuántos milímetros para un lado y cuántos milímetros para el otro me puedo mover sin que cambie el cero que encontré. Y estamos perdiendo precisión si es que estos delta de L3 y delta de L2 son mayores que la apreciación de la regla. ¿Entienden? Puede estar tan poco sensible el puente que yo pueda mover hasta el orden de los centímetros acá, o sea, se me va un orden de magnitud por encima del ideal, el valor de los errores delta de L2 y delta de L3. Si esto llega a ser del orden de los centímetros, tengo errores que son un orden de magnitud mayores que los que podría tener si lo pudiera hacer más sensible al puente. Que sea más sensible significa que con un poquito que yo me desplace de la posición de equilibrio, ya me detecte alguna corriente por la rama AB. Eso se logra aumentando la tensión U. Mientras mayor sea el valor de la tensión U, más sensible es la condición de equilibrio. ¿Sí? Menos hay que desplazarlo al punto B desde la posición de equilibrio para que se detecte corriente por la rama AB. El problema es que yo no puedo poner una tensión U tan grande como yo quiera, porque mientras más grande sea la tensión U, más grande es la corriente que pasa por el hilo, y el hilo es resistivo, ¿sí? Tiene resistencia, porque la idea es que tenga resistencia el hilo, ¿sí? Y al ser resistivo, se calienta. Y al calentarse puede dilatarse. Y al dilatarse se pone como una víbora, porque los puntos extremos están fijos. Entonces se deforma, se ondula el hilo y ya no mido bien ni L2 ni L3.
Entonces, no puedo poner tensiones arbitrariamente altas porque produciré un calentamiento no deseado en el hilo. Entonces, hay que trabajar con un valor suficientemente grande de U como para que al mover 1 milímetro de la posición de equilibrio, el cursor, yo ya detecte algo distinto de cero en el instrumento este, basta ese valor de U para ya tener el puente en una condición de sensibilidad óptima. ¿Comprenden la idea, jóvenes? Si yo tuviera esta tensión muy bajita, puedo tener una incertidumbre muy grande en la posición de equilibrio. Puedo tener todo un intervalo grande de varios centímetros en los cuales pongo el cursor y esto me está dando 0. Y entonces tengo muy mal medidas las longitudes L2 y L3 y voy a tener mucho error en la determinación de la resistencia incógnita. Estos términos de error van a ser muy grandes. La idea es que estos términos de error, delta de L3 y delta de L2, sean 1 milímetro o menos. Si se pudiera menos, menos. Pero por lo menos que sean 1 milímetro, no más. ¿Comprenden? Es decir, que me baste. Si yo encontré un punto de equilibrio donde el instrumento me está dando 0 y yo me muevo 1 milímetro para la izquierda, ya me da un unito ahí, distinto de 0, bien, está perfecto, está bien sensible el hilo. Si yo me muevo 1 milímetro para un lado y para el otro y el multímetro no cambia nada, pucha, ¿por qué se me desaparece el cursor de porquería? Si esto no me cambia nada, habiendo desplazado el cursor, hay que aumentar un poquito la tensión. Entonces la idea es que se vaya aumentando de a poquito la tensión y se puede tocarlo al hilo y sentir si está adquiriendo temperatura. Porque como dijimos acá, vamos a trabajar con corrientes muy chiquititas y con tensiones muy bajitas, y ustedes pueden sentir la temperatura del hilo tocándolo, y si sienten que ya está muy calentito, no conviene seguir, ¿sí? Hay que tratar de bajar la tensión. Bueno, un error sistemático que puede tener este método es que este hilo tenga algún tipo de inhomogeneidad. ¿Qué quiere decir inhomogeneidad? Bueno, creo que vamos a tener que volver acá atrás. Fíjense, aquí está. Nosotros, ¿por qué nos quedamos acá con las longitudes? Nos pasamos rápidamente estas ecuaciones, ¿no? La resistencia que tiene el tramo del hilo de longitud L2 es igual a la resistividad del hilo, esto depende del material con el que esté hecho el hilo, ¿sí? Por la longitud L2 sobre la sección del hilo. Y la resistencia del tramo L3 es análogamente la resistividad ρ3 por la longitud L3 sobre la sección S3. Cuando yo hago el cociente de las resistencias R3 sobre R2, me quedaría así. Lo ideal es que el hilo sea perfectamente homogéneo, es decir, que la resistividad en el tramo 3, la resistividad del hilo acá en este tramo, sea igual a la resistividad en el tramo 2. Entonces acá se puede cancelar. Y la sección transversal del hilo en el tramo 2, S sub 2, sea igual a la sección del hilo en el tramo S sub 3. De manera que estas secciones se puedan cancelar también. Entonces, si cancelo las resistividades y las secciones, ahí me queda la relación. Pero la hipótesis, la fuerte hipótesis que tiene esta condición, es que el hilo es perfectamente homogéneo en composición y en geometría, ¿sí? La homogeneidad en la composición es lo que me asegura que la resistividad sea la misma en cualquier parte del hilo, ¿sí?
y la homogeneidad en la geometría es lo que me asegura que la sección sea la misma en cualquier parte del hilo, ¿sí? Pero eso puede no cumplirse. Puede ocurrir que el hilo, como es de producción industrial, tenga en alguna parte algún defecto y en algún tramo la resistividad sea distinta que en otro, ¿sí? O puede ser que por el uso, en algún punto del hilo ya tenga algún tipo de melladura que altera la sección, entonces la sección no es homogénea a todo lo largo del hilo. Entonces, eso puede hacer que yo tenga un efecto, un error sistemático, porque yo estoy considerando que puedo cancelar sin ningún problema los factores ρ y S, y en realidad puede haber alguna pequeña diferencia. Si ρ1 no es igual a ρ2, ahí habría un factor, si ρ2 no es igual a ρ3, ahí tendría un factorcito ρ3 sobre ρ2, ¿sí? Metido, que yo no lo estoy teniendo en cuenta, y eso modifica el valor de la resistencia medida. Bueno, para controlar eso, para hacer el control de homogeneidad del hilo, se procede de la siguiente manera. Aquí está el circuito que acabamos de ver, ¿no? Aquí está, con la resistencia patrón a la izquierda y la incógnita a la derecha. Es como el circuito que acabamos de ver, lo pongo acá en chiquitito. L2 se llama el tramo, y R2 son lo que está debajo de RP, y L3 y R3 son los que están debajo de la resistencia incógnita. Bueno, primero se mide así, y se saca un par de valores, L2 y L3. Acá está exagerado porque nunca van a ser tan desiguales L2 y L3, ¿no? Por todo lo que hemos dicho, siempre el equilibrio del puente anda más o menos por el centro. Pero bueno, para poner en clarito que L2 y L3 son dos cosas distintas, está aquí medio exagerado. Bueno, entonces saco una primera medición con el puente armado de esta forma, y luego que termine esa medición, hago el equivalente de darlo vuelta al hilo. O sea, intercambio, fíjense, ahora pongo la resistencia incógnita a la izquierda y la resistencia patrón a la derecha. Es lo mismo que en este circuito haberlo dado vuelta al hilo. Intercambiar RX con RP es lo mismo que darlo vuelta al hilo, ¿sí? Y vuelvo a hacer una nueva serie de mediciones para encontrar de nuevo RX, pero ahora le voy a llamar RX', porque he invertido la posición de la patrón con la incógnita. Le seguiré llamando R3 y L3 a lo que está debajo de la incógnita, pero ahora le pondré una prima, un valor prima, ¿sí? Esto es ahora L3' y esto es L2'. Entonces, así calcularé la resistencia Rx'. ¿Qué diferencia hay entre Rx y Rx'? Que a Rx la determiné con la patrón en un lado y la incógnita en el otro, y a Rx' la determiné invirtiendo las posiciones de patrón e incógnita. ¿Está? Esa es la diferencia. Bueno, la condición para saber si al hilo lo puedo considerar suficientemente homogéneo es la siguiente. Tomo la diferencia en valor absoluto entre las dos mediciones que hice. ¿Quién está llegando? Buenas noches. Bueno, sigamos. Si la diferencia en valor absoluto entre la resistencia medida con una posición de RP y RX menos la resistencia medida con esas posiciones intercambiadas, ¿sí?, es menor que 2 veces el delta de R, ¿sí?, el delta de R que se calcula mediante esta propagación, ¿no?
Si esa diferencia en valor absoluto es menor que 2 veces el delta de R, quiere decir que el hilo es suficientemente homogéneo. Podrá tener algún tipo de inhomogeneidad, pero dentro de mi error experimental no resulta apreciable esa homogeneidad. O sea que dentro de lo que yo puedo medir, considero que ese hilo es suficientemente homogéneo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la condición para decir que el hilo es homogéneo? Que la diferencia de valor absoluto entre la resistencia medida con una configuración y la resistencia medida con la otra es menor que 2 veces el delta de R. Esa es la condición de hilo homogéneo. ¿Comprenden, estimadísimos jóvenes? Si Y esta delta de R diferencia, sería el error de la... delta de R es lo que usted, alguna vez que usted midió, Ah, ya. tanto a Rx como a Rx', le hace la propagación del error de acá, ¿sí? Entonces, Bien. va a tener el delta de Rx y el delta de Rx', que le van a salir muy parecidos, le van a salir del mismo orden, por no decir le van a salir iguales. Por eso se pone directamente 2 veces delta de R, ¿sí? Entonces, si ahora esta diferencia en valor absoluto me da más grande que 2 veces el delta de R, quiere decir que la inhomogeneidad es apreciable, es significativa. Tenemos un hilo que tiene algún grado de inhomogeneidad, entonces no me puedo quedar con esta ecuación nomás, ni con la Rx. Tengo que, el mejor valor de la resistencia incógnita Rx, cuando el hilo es inhomogéneo, se obtiene así, como la raíz cuadrada del producto de la resistencia medida con la configuración inicial y la resistencia medida con esta nueva configuración, ¿sí? O sea, el mejor valor de la resistencia incógnita acá es la raíz cuadrada de Rx por Rx'. Y si lo estamos expresando, si estamos calculando así nuestra resistencia incógnita, la propagación del error es la propagación de esta ecuación, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, esto es como tener el producto de Rx a la 1 medio por Rx' a la 1 medio, ¿sí? Entonces, el error relativo de ese producto es esto. ¿Comprendieron, jóvenes? Si el hilo es homogéneo, tanto Rx como Rx' van a ser el mismo valor dentro del error experimental, así que puedo tomar Rx o Rx', cualquiera de los dos, como el mejor valor de la lectura. En cambio, si el hilo es inhomogéneo, el mejor valor es la raíz cuadrada del producto de Rx por Rx', y la cota de error sale de esta propagación. Ay, se me estaba ocurriendo, profe, otra forma, A ver. pero no tiene sentido porque yo decía, no es más fácil, decía yo, calcular la resistividad y la sección, pero claro, como es un hilo largo, puede ir cambiando la sección en Claro, cada ese es el tema, puntito, ese es entonces el no tema, nos sirve ese eso. es el tema. Puede ser que con un pequeño defecto local muy chiquitito en algún lado, ya se modifique la resistividad en ese sector, entonces la resistencia del tramo R2 va a ser distinta que cuando yo lo invierta. Entonces, va a ser detectado, ¿sí? Bueno, esto que acabamos de ver es nuestro método de medición de resistencia. Por supuesto, esto lo tenemos que combinar con lo que ya sabemos de medición de magnitudes. Sabemos que no basta con hacer una única medición. Entonces, cuando yo digo que lo armo al circuito y mido Rx, no es que lo prendí al circuito, busqué el equilibrio, medí L2 y L3, anoté y ya está. No. Tengo que repetir ese proceso por lo menos 5 veces. Es decir, tengo que tomar por lo menos 5 lecturas de Rx con esta configuración, con la resistencia patrón a la izquierda y la incógnita derecha. Tengo que hacer por lo menos 5 mediciones.
¿Cómo hago esas 5 mediciones? Bueno, a la primera, habiendo fijado bien la resistencia patrón, lo más cercana posible a la resistencia incógnita, poniendo la tensión baja, conecto el cursor en la zona central del hilo y veo la lectura del instrumento. Si me da 0, empiezo a desplazarlo al cursor hacia un lado y hacia el otro para ver cuánto me tengo que desplazar para que cambie la lectura, cambie el 0 que yo tenía acá. ¿Sí? Si ese desplazamiento es grande, si es mucho más que 1 milímetro, comienzo a aumentar suavemente la tensión U, hasta lograr que sin que se caliente el hilo, yo logre que del equilibrio, con desplazarme 1 milímetro hacia izquierda o hacia derecha, ya cambie la lectura en el instrumento. Entonces, ahí ya está comprobado que la sensibilidad es buena, busco el equilibrio, ¡pum!, anoto cuánto mide L2 y L3. Esa es la primera medición. ¿Qué hago a continuación? Levanto el cursor B, lo despego del hilo. Levanto el cursor B y opcionalmente la pueden apagar a la fuente un ratito, ¿sí? La pueden apagar a la fuente un ratito, sin cambiar el selector de valor de tensión de salida. O sea, lo dejamos con la tensión de salida que habíamos encontrado, que era la tensión óptima. La apagamos la fuente y esperamos un ratito como para que todo vuelva a temperaturas iniciales, como la temperatura a la que hicimos la primera medición. A continuación, prendo la fuente, toco con el cursor el punto central, busco el equilibrio y cuando lo encuentre, anoto un nuevo valor de L2 y un nuevo valor de L3. ¿Sí? Despego el cursor, apago la fuente, espero un ratito, vuelvo a prender la fuente, vuelvo a tocar con el cursor, busco el equilibrio y anoto un nuevo valor de L2 y de L3. Así, por lo menos 5 veces. ¿Sí? Por lo menos 5 veces. Entonces, ¿qué hago? Saco los mejores valores de L2 y de L3, de esos 5 valores, y con los mejores valores de L2 y L3 calculo el mejor valor de Rx. Y lo acoto con esta propagación. Y ya tengo Rx. A continuación, invertimos, cambiamos Rx a la izquierda, Rp a la derecha, y repito todo lo mismo. Busco el equilibrio, ya sé la sensibilidad, capaz que ni me conviene tocar la sensibilidad de la fuente, porque el hecho de que yo lo invierta al hilo no va a cambiar la sensibilidad que tiene el circuito, así que sin tocar la perilla que regula la tensión de salida, busco el equilibrio ya en el primer punto cerca del 0, ¿sí? En cuanto encuentro el equilibrio, anoto L2' y L3', apago la fuente, despego el cursor, espero un ratito, vuelvo a prender la fuente, toco con el cursor, busco el equilibrio, tengo un nuevo par L2', L3', y así hasta cumplir 5 veces. Entonces ya tendré un mejor valor de Rx y un mejor valor de Rx' y sus respectivas cotas, delta de Rx y delta de Rx', ¿sí? La ecuación para calcular delta de Rx' es la misma propagación, ¿sí? Solamente que acá tienen que ponerle las primas. La resistencia patrón no, porque es la misma. Delta de Rx' sobre Rx' será delta de Rp sobre Rp, más delta de L3' sobre L3', más delta de L2' sobre L2'. Acotamos Rx y Rx', hacemos el cálculo. Este 2 delta de R es porque es delta de Rx más delta de Rx', que como son muy cercanos, es lo mismo que el doble de cualquiera de ellas dos, ¿sí? Entonces hacemos la comparación, la diferencia en valor absoluto, ¿cómo nos sale? Si nos sale menor que esto, joya, el hilo es suficientemente homogéneo
y damos cualquiera de las dos, Rx o Rx' como mejor valor y el delta de R como cota. Listo, ya está medida nuestra resistencia incógnita con el puente de Kirchhoff. Si me da que desgraciadamente esta diferencia es mayor que 2 veces el error delta de R, tendré que calcular el mejor valor como esta raíz cuadrada y le pongo la cota. ¿Listo? La cota sacada de acá. ¿Listo, jóvenes? ¿Alguna duda, por favor? Necesito saber si hasta aquí me han podido seguir. Aparentemente no hay duda, Horacio. Bueno, para mí se acaba ya lo que yo tengo que contarles. Lo único que quiero es, como siempre que doy esta clase, yo le rindo un pequeño homenaje a la memoria del ingeniero Jorge Cladí, que fue mi profe de laboratorio de mediciones eléctricas cuando yo hice el secundario, en mi Jujuy natal. Fue un profe realmente muy, muy agradable porque tenía una claridad explicativa sorprendente. Y todo esto que con lo que les hice un embrollo, el ingeniero Cladí nos lo dejaba tan clarito que nos volvíamos a la casa y ya nos sentíamos ingenieros de la NASA, por cómo explicaba él de bien y cómo nos quedaba de clarito todo lo que nos había explicado con las mediciones eléctricas. Entonces, aprovecho acá para rendirle un homenaje a este querido profe. Es difícil encontrar profes así tan dedicados en el secundario. Bueno, entonces, con esto yo termino mi exposición, pero quedo a disposición de quien necesite alguna aclaración de lo que sea, ¿sí? Como nos queda un buen rato también, si tienen dudas sobre lo que hemos visto en la clase pasada, les puedo contestar preguntas sobre lo de la clase pasada. Profe, yo tengo una duda con respecto a si habrá examen de laboratorio. ¿Cómo si habrá examen de laboratorio? Porque hay otros chicos que por ahí dijeron de que su profesor le había dicho que la semana que viene iban a tener examen. ¿Y por qué duda? No entiendo la duda. Todas las actividades tienen que tener una evaluación. Ah, bien, ya. ¿Dónde está la duda? A ver, cuénteme. ¿Usted pensaba que nunca le íbamos a tomar alguna evaluación de esto? No, pero quería saber si era la semana que viene o usted nos avisaba. No va a ser la semana que viene, jóvenes. La semana que viene, del 3 al 7, al 8 incluso el sábado, 8 de mayo, es semana de parciales de la facultad. Es decir, en las asignaturas, en todas las asignaturas le van a tomar los parciales, ¿sí? Cálculo, álgebra, física, representación, sistema de representación, todos van a tener sus exámenes parciales. No hay clases, ¿sí? La semana que viene no hay clases. Para que ustedes puedan dedicarse al repaso y a concentrarse y a prepararse para los parciales. Nosotros estamos conversando con todo el equipo docente para tratar de llegar al lunes 10 de mayo como fecha de evaluación del laboratorio de física 3. El temario que abarcaríamos sería método gráfico y método de cuadrados mínimos y todo lo que llevamos viendo de mediciones eléctricas. Ley de Ohm, medición con amperímetro y voltímetro y medición con puente. Esos serían los temas que tendríamos que evaluar, ¿sí? Entonces, en principio estamos tratando de proponerles a ustedes que la evaluación sea el lunes 10 de mayo. Aprovechando que viene una semana en que no van a tener clases, yo les voy a devolver todo lo que ustedes me han mandado, ya con observaciones y con correcciones, para que eso les sirva de material de estudio. A la vez,
van a tener los videos subidos a YouTube para que repasen las clases si quieren repasarlas. Y está Javier Bravo Birsmith, la profesora Viviana Campos y yo a disposición de ustedes para las consultas. Con todo eso ustedes se van a poder preparar para la evaluación del laboratorio, ¿sí? Profe, Sí, niña. el día 10 de mayo rendimos física 3. Sí. ¿Habrá algún problema con eso? No, porque estamos viendo lo mismo. O sea, en física 3 como en laboratorio estamos viendo lo mismo, solamente que yo le estoy mostrando a usted aquí cómo se hacen las mediciones eléctricas. En física 3 usted ve los fenómenos relacionados con la electricidad, qué es la electricidad, qué es una corriente eléctrica, qué es una resistencia. Usted ve la parte física de eso. Y acá en el laboratorio le mostramos las partes experimentales, pero son complementarias. Y no es que usted tiene que borrarse la memoria de todo lo que sabe de física 3 para aprender el laboratorio. No, se complementan, ¿sí? Entonces no estaría del todo mal si ponemos una diferencia horaria suficientemente grande entre el parcial de física 3 y la evaluación del laboratorio para que la cabeza de ustedes descanse un poquito, se desestresen y puedan pasar por las dos evaluaciones. Justamente, digamos, no es incompatible que el mismo día se tomen evaluaciones de temas que son muy afines. Bien, no, yo preguntaba más que nada por el tema del horario, por eso. No sé cómo tomarán, o sea, si nos tomarán todos juntos en física 3 no, o por turno. No. Lo más probable es que en física 3, como son muchos estudiantes, los hagan ingresar en forma escalonada al aula virtual para rendir, para que no se caiga el servidor. Y nosotros también haremos nuestro examen con ingreso en forma escalonada. Pero, por ejemplo, si física 3 le toman en turno matutino, nosotros les tomaremos en turno vespertino o viceversa, ¿entienden? Para que tengan un tiempo de descansar, comer, despejar la cabeza, ¿sí? Y rendir las dos evaluaciones sin estrés en el mismo día. Claro, gracias, profe. Por nada, señorita. ¿Qué otra pregunta, queridos jóvenes? Lo otro sería también, Horacio, si es que ha quedado claro los otros métodos para medir ERE. Claro, de eso yo quiero que me pregunten sobre el laboratorio, ¿no? Bueno, está bien, yo entiendo la ansiedad, queridos jóvenes. Espero que les haya quedado claro cómo estamos pensando hacer la dinámica de nuestra evaluación del laboratorio. El método de evaluación va a ser un cuestionario de selección múltiple, con algunas cosas donde tendrán que hacer cálculos, o sea, van a tener que tener la calculadora, papel y lápiz, pero es selección múltiple, ¿sí? Entonces, suponemos que no va a ser ni muy extenso, ni muy difícil, ni nada, porque se han venido siguiendo el laboratorio más o menos de manera continua, ya deben estar bastante bien como para repasar un poco y llegar a la evaluación. Bueno, ¿alguna pregunta sobre...? ¿Dudas sobre el método directo de medición de ERE, del método económetro?